Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Mi corazón encuentra paz si estás aquí, Y se va turbando cuando estoy lejos de ti. llena mis deseos con tu amor y tu verdad, Y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús. San Juan capítulo 6, versículos 37, 38 y 39. Preciosa palabra de Dios que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios bendiga este precioso pasaje de las Escrituras. Creo en ti, a pesar de las dudas y a pesar de la ciencia y a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe la guiese cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. ¿Alguien aquí cree en Jesús? Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar.
estaba solo. Oh Jesús, creo en ti. Oh Jesús, creo en ti. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Estas son palabras, hermanos, que están tomadas del Salmo número 119, el versículo 33. Lo uso solo para saludarlos, hermanos, en esta ocasión, agradeciendo al Señor por su buena manera de guiarnos hasta este momento. Quiero saludarlos deseando que estén bien, que en medio de lo que hoy nos está tocando vivir, pues estamos en una situación no fácil, pero que usted sea guardado ahí en su casa o cuando tenga que salir. También es mi oración que el Señor lo guarde y que le mantenga siempre con salud. Así que les saludo, hermanos, y les doy la más cordial bienvenida a la enseñanza que corresponde a este día jueves. Tenemos el privilegio de estudiar juntos la palabra de Dios. El tema que hoy quiero, hermanos, desarrollar es un tema que va ligado al pensamiento bíblico, es decir, que estamos en el mes de la Biblia y por todos lados escuchamos temas en relación a la Biblia. Y hoy quiero, hermanos, en el tiempo que me corresponde, llevarlos a esta consideración también, algunos datos interesantes. Y lo que pretendo en estas reuniones que vamos a tener la oportunidad, hermanos, es llevarles sobre la lectura provechosa de la Biblia. Cómo vamos a aprovechar nosotros al máximo la palabra de Dios para nosotros. Tenemos nosotros muchos pasajes de la Biblia, hermanos, que nos van a ayudar a conocer esta verdad. Entonces, el tema general que quiero tomar para estos días, tal vez me llevará unos días del mes de septiembre, no sé, pero sí tiene que ver con la manera provechosa de leer la palabra bendita de Dios. Pero como todo va en orden, hermanos, todo va así, digamos, en secuencia. Entonces hoy quiero dedicar un espacio para que miremos juntos algunas ideas que están relacionadas con la valiosa interpretación de la Biblia. Ese es el aspecto que quiero mencionarles, hermanos, sobre la valiosa interpretación de la Biblia. No sin antes, hermanos, pedirle al Señor que nos guíe para que podamos juntos tener este hermoso privilegio de conocer algunos pensamientos que van con la interpretación de la palabra de Dios. Espero le edifique, le ayude, y si usted es un predicador de la Biblia, si usted es uno que le gusta estudiar la palabra, tome nota de lo que hoy voy a tener la oportunidad de explicar. Ahora, si usted no es predicador de la Biblia, no significa que no va a ser útil. Siempre es muy importante lo que tenemos para estos días de jueves, de aprender de la palabra. Así que quiero invitarlo que antes de entrar al desarrollo de las lecturas de los textos bíblicos, podamos orar. Mi buen Dios y Padre, que estás en tu trono de tu santísima gloria, esta noche, Señor, es una noche tan especial para cada uno de nosotros. Hemos tenido, Señor, nuestras actividades durante este día, pero hoy nos reunimos para disfrutar de este tiempo junto a tu palabra. Quiero suplicar, Señor, que tengas la bondad de guardar la vida de mis hermanos que están anuentes y los que no han podido estar en unión a nosotros. Quiero también pedir que los bendigas. Bendice tu palabra, Señor, que hoy voy a tener la oportunidad de explicar. Que la explicación sea clara, sea sencilla, Señor,
y que tengamos una correcta comprensión en cuanto a la interpretación de tu santa palabra, que es el libro de los libros, tu santa palabra, Señor. Oramos pidiendo estas cosas, suplicándolo con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Después de haber pedido la guianza al Señor, hermanos, vamos a entrar a algunos detalles que tienen que ver con la interpretación, la valiosa interpretación de la Biblia. Yo le he llamado la valiosa interpretación, hermanos, porque la interpretación es la clave para poder vivir sanamente dentro de lo que es la palabra de Dios. La interpretación ha dado lugar a muchos que se han desviado por la forma en que han interpretado esta palabra. Entonces, cuando nosotros no tenemos una sana manera de interpretar las Escrituras, fácilmente nos podemos torcer. Entonces, quiero, hermano, que en esta ocasión, antes de entrar en estos detalles, quiero invitarlo a que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Este es uno de los pasajes que yo quiero tomar para que miremos que desde la antigüedad la palabra de Dios era interpretada, la palabra era también razonada y explicada. Nehemías capítulo 8, quiero leer del verso 1 al 3. Dice así, hermanos, esta palabra bendita de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Voy a leer también el versículo 8 y versículo 9. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué preciosa palabra, hermanos, y aquí no voy a tomarlo como la parte para meditar, solo quiero que resaltemos algunos pensamientos que hay aquí en esta parte de Nehemías capítulo 8. Comenzó un avivamiento en Israel, hermanos, y esto sí es importante porque todos habían sido trasladados a Babilonia y habían ellos perdido toda comunicación con los que interpretaban la Biblia o la ley en ese tiempo. Habían también, hermanos, perdido la comunión con Dios. El pecado los había separado de Dios, hermanos, y Dios tuvo que tomar medidas drásticas para castigarlos y los envía a Babilonia. Entonces ellos regresan, y cuando regresan, hermanos, ahora ellos están dándole lugar a la palabra, le están dando lugar a la ley, y por eso se menciona ahí que hay llanto, hay, hermanos, una expresión de alegría, porque hubo un avivamiento ahí en Israel en esos días de Nehemías y de Esdras y Zorobabel, si usted recuerda. Y lo importante, hermanos, en este caso es de que lo que trae avivamiento a las iglesias, a las comunidades, es volver a la palabra, es volver a las Escrituras. Cuando tomamos la palabra como importante para nosotros, como la palabra de Dios, hermanos, comienza a haber un avivamiento, un despertar espiritual en nuestra vida. Y por otro lado, hermanos, quiero que ustedes observen que
Esdras era el intérprete y trataban de ponerle atención, le ponían los sentidos o ponían todo el sentido, tratar de entender, hermanos, lo que quería decir Dios a través de su ley. Ellos interpretaban y daban a conocer lo que Dios quería que ellos supieran. De manera, hermanos, que la interpretación de la ley, la interpretación de las escrituras es muy importante. También, hermanos, yo considero que usted está de acuerdo. En la iglesia hay intérpretes, son los siervos del Señor que interpretan la palabra. Por esa razón es que el encargado de dar a conocer la palabra, el predicador de la palabra, tiene que tener conocimiento básico de cómo interpretar la Sagrada Escritura. De lo contrario, va a torcer a todos los que están sentados escuchando la enseñanza. Porque uno, cuando no tiene el conocimiento adecuado, entonces lo que hace es confundir a los demás. Y cuando esto sucede, hermanos, comienzan a aparecer las herejías, las enseñanzas contrarias a las verdades eternas de la palabra de Dios. Así que, hermano, es importante, yo quiero poner mi granito de arena en el sentido de cómo interpretar la palabra. Por eso le he titulado La valiosa interpretación de la Biblia. Habiendo aclarado esto, hermanos, a modo de introducción, tengo acá, espero me dé tiempo de agotar los pensamientos que tengo aquí anotados para compartirlos con ustedes. Y para que usted no se pierda del camino, hermano, quiero mencionarle algunas interpretaciones que no son recomendables y una que sí es recomendable. La primera que yo tengo aquí es la manera de interpretar que se llama interpretación alegórica. La otra es la interpretación dogmática, la interpretación racionalista, la interpretación, hermanos, experimental, que es importante esa forma de interpretar, y la interpretación de la teología de la prosperidad. Y la interpretación más que yo voy a ir indicándoles en el camino es la interpretación gramático, histórico, literal. Es la que más nos amplía el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, no voy a tener tiempo hoy de entrar con los detalles de la interpretación gramático, histórico, literal, pero en la próxima reunión espero en el Señor, hermanos, entrar en algunos detalles que tienen que ver con esto. Voy entonces, hermanos, con la interpretación alegórica. ¿En qué consiste, hermanos, esta manera de interpretar las Escrituras? La interpretación alegórica, hermanos, tiende a interpretar las personas, los objetos y los eventos que tenemos en la Biblia de manera simbólica o de manera espiritual o mística. Esa es la manera en que la interpretación alegórica tiene su manera de entender las Escrituras. Y, hermanos, para darles un ejemplo, los que interpretan simbólicamente la Biblia, ellos no toman en cuenta los personajes que están en la Biblia, si son personajes reales, eventos que si son eventos reales, o, hermanos, también los objetos que se mencionan en la Biblia, si son reales o no lo son. Ellos casi no le están poniendo mucha atención a esto. Para ellos, hermanos, todo es espiritual. Todo lo que tiene que ver con estas cosas las interpretan espiritualmente. Les voy a poner dos ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo, hermanos, quiero tomarlo de lo que don Tomás de la Fuente hace mención en su libro Claves de Interpretación Bíblica. Y él pone dos ejemplos ahí de qué manera los que interpretan espiritualmente la Biblia aplican ese sistema. Y los que interpretan de esa manera dicen que la fruta que se comió Eva en el huerto del Edén no fue una fruta literal, sino que fue la intimidad sexual entre ellos dos.
y cuando ellos cometieron este error fue cuando pecaron, y esa fue la fruta que la Biblia habla. Pero hermanos, nosotros estamos bien seguros de que la relación sexual que hubo entre Adán y Eva no era la fruta, porque ya el Señor había hecho a Adán y Eva con ese fin. No era pecado, ni es pecado la intimidad sexual dentro del círculo matrimonial. Eso es importante. Pero la fruta que se comió Eva en ese momento, tampoco dice la Biblia que haya sido una manzana. No hay detalles, pero sí se habla de una fruta que era una fruta de verdad, era una fruta real. Pero los que interpretan simbólicamente la Biblia dicen que esa fruta fue algo espiritual que aconteció en la vida de ellos. Entonces, piense usted, analice y se va a dar cuenta de que nos deja, si se interpreta espiritualmente la fruta, nos deja un poquito así como que la lógica no encaja en la realidad. No nos ayudaría mucho a entenderlo adecuadamente. También, hermanos, el otro ejemplo que pone el hermano Tomás de la Fuente en su libro es el caso de los leones que rodearon a Daniel en el foso. Usted recuerda que a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Entonces, los que interpretan simbólicamente la Biblia dicen que los leones no eran leones de verdad, sino que eran las tentaciones que estaban rodeando a Daniel. Y Daniel fue muy valiente y venció las tentaciones. Entonces, se le puede, hermanos, buscar un lado simbólico o espiritual al asunto, pero no va a ser aceptable a la razón, no va a ser aceptable a la lógica. Por lo tanto, hermanos, los leones que rodearon a Daniel en ese momento eran leones que se comían a la gente. Ellos podían comerse a Daniel cuando él fue echado a ese lugar. Pero la Biblia, hermanos, dice que Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. En fin, hay muchos detalles, hermanos, que son muy sencillos, pero que nos ayudan, hermanos, a ver que la interpretación alegórica o la interpretación simbólica o espiritual de todo lo que la Biblia dice nos trae ciertos problemas. Entonces, hermanos, lo primero es que en la lógica no acepta. Cualquiera que oiga una explicación de esas, inmediatamente trata de conectar, de unir ciertas ideas y no va a encajar. Entonces, no es aconsejable utilizar esta manera de interpretar. Porque, hermanos, tenemos que recordar que en la Biblia hay cosas reales, hay cosas que pertenecen a la historia, que son palpables, físicas, y que se tienen que interpretar a la luz de todo eso. Así que, hermanos, la interpretación alegórica no es una interpretación adecuada para interpretar la palabra de Dios. Quiero pasar, hermanos, si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta en cuanto a lo que aquí se expone, bueno, sería, hermano, de que usted también nos mande algunas preguntas para que nosotros le podamos ayudar. En este caso, hermano, estoy tratando la forma de que usted vea que algunas interpretaciones no encajan, no pueden ser utilizadas como correcta manera de interpretar la Biblia. No sé, usted va a ver en qué lado está interpretando la Biblia, porque en algún área usted estará encauzando su interpretación. Espero que la interpretación alegórica no sea la que usted utilice de aquí en adelante, porque no le ayuda mucho a aclarar todo lo que la Biblia quiere decir. Por otro lado, hermanos, la interpretación dogmática. La interpretación dogmática es, hermanos, como la palabra dice, dogmática. La palabra dogma, hermanos, el dogma es una enseñanza, es una doctrina. Pero cuando una enseñanza, cuando un dogma se vuelve dogmática, hermano, que eso es otra cosa. Un dogma es una enseñanza, es una doctrina, pero cuando ya esto se vuelve dogmática, es decir, esto vamos a creer porque esto tenemos que creer. Esto ya es una doctrina dogmática, es una interpretación dogmática. Cuando, hermanos, ocurre eso, cuando en una organización, hermanos, cuando en una denominación ya hay estructurada una enseñanza
y luego dicen, bueno, aquí vamos a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros queremos interpretar. Eso ya sería una interpretación que caería, hermanos, en el pensamiento de un grupo o alguna denominación o alguna religión cristiana. Tenemos, hermanos, que admitir que hay algunas religiones, algunas organizaciones que tienen ya sus doctrinas bien plasmadas y que ellos tienen prohibido interpretar la Biblia si va en contra de lo que ellos dicen. Yo no quiero mencionar aquí, hermanos, nombres, pero sí hay personas que han enseñado a su feligresía, han enseñado a su gente, a los que asisten, de que ellos están llamados solo a obedecer, solo a callarse. No tienen derecho de hablar, no tienen derecho de opinar. Lo que él dice como guía, como líder, eso es lo que tienen que hacer. Y hermano, eso es peligrosísimo. Eso, hermano, no da chance a que las personas puedan acceder a la Biblia. Cuando alguien, hermano, se vuelve así, como quien dice, así van a hacer lo que yo digo, van a estudiar lo que yo enseño, van a interpretar como yo interpreto, esa interpretación se llama interpretación dogmática. Es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa esa forma de interpretar la Biblia? Número 1, nos volvemos ignorantes, porque nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el líder dice. La enseñanza de él es la que predomina sobre la palabra de Dios. Entonces yo me vuelvo ignorante porque yo no tengo acceso a la Biblia, yo no tengo oportunidad de aprender más que lo que dijo el líder. Ese es el primer peligro que hay cuando caemos en la interpretación dogmática. Por otro lado, hermano, no nos hace investigadores. Usted tiene que recordar, hermanos, que el cristiano tiene que tener un espíritu de investigación, un espíritu de entrar a considerar la Biblia, pero tiene que tener las herramientas adecuadas. Le voy a traer, hermanos, a colación lo que tenemos en Hechos capítulo 17. Usted, hermano, ya ha leído ahí sin duda, pero nuevamente en Hechos capítulo 17, versículos 11 y 12. Traigamos a nuestra memoria el espíritu fervoroso de los bereanos, de los que estaban en la ciudad de Berea. Dice, hermanos, el capítulo 17, versículo 11 y 12. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hermanos, en Berea ellos recibieron la palabra con solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? La recibieron con prontitud, con amor, con gozo, con alegría. Así recibieron la palabra. Pero al mismo tiempo, hermanos, dice, escudriñando cada día las escrituras. Este espíritu de Berea, hermanos, los de Berea, los bereanos, nos hace recordar de que ellos no pasaban un día sin escudriñar. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Leer, hermanos, es leer así rapidito y bueno, ya leí la Biblia, a guardarlo. Pero escudriñar significa, hermanos, pensar. Escudriñar significa razonar con el texto, interactuar con el texto. Eso es lo que quiere decir escudriñar. Cuando usted leyó la Biblia, no diga, bueno, yo ya me siento satisfecho porque ya leí la Biblia. No, lo más recomendable, hermanos, es hacerle un escrutinio a la palabra de Dios. Entonces los de Berea, dice, escudriñaban cada día las escrituras, pero el propósito es para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas, hermanos? Que ellos oían, que ellos escuchaban, pero ellos por su parte trataban la manera de ir a reestudiar el texto. Entonces, hermanos, no olvidemos que cuando el líder está enseñando, en este caso, si usted así lo quiere,
También cuando yo hago alguna ponencia bíblica, cuando yo hago alguna enseñanza bíblica, usted tiene que tener el espíritu de los de Berea, ir a la casa y volver a reconsiderar lo leído, de lo meditado y declarado, para ver si estas cosas en realidad son así. Así que, hermanos, la interpretación dogmática es muy peligrosa, en el sentido de que nosotros pues ya no nos interesamos en conocer más, sino lo que el líder dice. Por el otro lado, hermanos, no nos hace con un espíritu de investigadores. Y por último, hermanos, no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo de unción. Usted recuerda, hermano, que en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27 dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad que alguien os explique. Mire, hermano, qué precioso es. No está diciendo, hermano, que nosotros no vamos a tener otros recursos para entender la Biblia, sino solo la unción del Espíritu Santo. Sino que la unción significa, hermano, que cuando usted está escudriñando, cuando usted está leyendo, la unción del Espíritu Santo se hace presente para guiarle en el camino, en el proceso del aprendizaje bíblico. Entonces, cuando nosotros solo nos sentamos a escuchar, hermanos, bueno, a ver qué nos va a decir el líder, a ver qué nos va a decir fulano de tal, y ahí estamos, bueno, y todos de regreso a la casa, nunca vamos a entrar a la preciosa palabra, nunca vamos a tener el privilegio de ir, hermanos, y conocer por nosotros mismos. Así que salgo de esto, hermanos, espero le haya sido clara la explicación en cuanto a la interpretación dogmática, que no es recomendable interpretarlo así. En cuanto a la tercera interpretación, hermanos, es la interpretación racionalista. Yo hablé un poquito de eso hace 8 días. Sin embargo, como estamos dentro de la interpretación, los racionalistas, hermanos, como ustedes recuerdan, son las personas que están haciendo uso de su conocimiento académico, están haciendo uso de su ciencia, están haciendo uso de la capacidad que tienen en cuanto al conocimiento de muchas cosas. Y ellos dicen que la Biblia debe ser primero interpretada a la manera en que ellos estudian. Estoy hablando, hermanos, de eruditos, estoy hablando de personas que han tenido un conocimiento tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, sus idiomas y un cúmulo de conocimientos teológicos, pero que ellos, hermanos, a la larga están diciendo, no todos los teólogos, en este caso la neoortodoxia del cual yo hablaba. Los neoortodoxos, teólogos neoortodoxos dicen que hay que reestudiar la Biblia. Y en el momento de reestudiar la Biblia, ellos van a decir si los anteriores intérpretes han interpretado correctamente la Biblia o no. Entonces, la Biblia en este caso es sometida al criterio humano. Debe ser al revés, debe ser la Biblia que juzgue el criterio humano y no la mente del hombre juzgar la palabra de Dios. Espero me estén dando a entender también respecto a este punto. Este es el pensamiento racionalista, es el hombre que somete toda la escritura a su juicio para determinar si es válida o veraz. Entonces es el hombre que va a decir si es palabra de Dios o no, que si es palabra de Dios o que no. Eso sería un grave error, interpretar la Biblia así. Tal vez ustedes, hermanos, lo han leído por ahí, pero corre, como dijo alguien por ahí, yo no estoy no está usted para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Y otro dijo por ahí, no hay que creer ni dejar de creer. Pero la organización de la Iglesia Católica, según dicen, están pronunciando, hermanos, anular la Biblia. Traer más que todo enseñanzas propias de la Iglesia romana y anular las escrituras dadas por el Señor. Hermanos, si esto llegara a ocurrir, en cierta manera solo expresa, hermanos, su pobreza en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. 1, 2, que nos haría bien a nosotros, hermanos,
que ellos anularan la Biblia para que se sepa, hermanos, que legalmente ellos están fuera de la palabra de Dios. Bueno, estoy diciendo eso, hermanos, porque la gente quiere interpretar la Biblia a su modo, a su manera. Así que, hermanos, los racionalistas también no aceptan la posibilidad de los milagros, y es que en este caso, hermanos, el peligro a que nosotros nos sometemos es que vale más lo que dice el hombre que lo que dice Dios en este libro sagrado. Así que, hermanos, espero esté siendo clara la explicación. Y bueno, yo tengo todavía aquí, hermanos, otras interpretaciones. Me quiero dedicar, hermanos, así por un momentito a explicar un poquito sobre la interpretación experimental. La interpretación experimental, hermanos, es aquella interpretación que interpretan la Biblia por sus experiencias. Por eso es de que se llama interpretación experimental. La persona que se acerca a la Biblia no interpreta sus experiencias a la luz de las Escrituras, sino más bien quiere que sus experiencias interpreten la Biblia. Y si usted, hermano, es uno de los que ha querido que sus experiencias interpreten, entonces sería bueno de que analice, ¿verdad? Que piense en cuanto a esta manera de interpretar, que es incorrecta. Incorrecta esta manera de interpretar la Biblia, de que mis experiencias interpreten la Biblia, en lugar de que sea la Biblia que interprete mis experiencias. ¿Por qué tuve yo tal experiencia? Porque la Biblia me dice que esto y esto yo estoy haciendo mal, no estoy enfocando bien mis actos. Por eso es de que la Biblia me corrige. Pero si alguien, hermano, no entiende esto, trata la manera de darle una interpretación bíblica a sus experiencias. Por ejemplo, le voy a mencionar algo acá, hermano, y espero pueda ser útil para usted. Alguien soñó algo, por ejemplo. Alguien tuvo un sueño. Soñó, por ejemplo, que algo estaba pasando con su familia, o soñó de que un familiar moría, y soñó otras cosas. Entonces dice: el Señor me habló, el Señor me dijo. Y la palabra de Dios me apoya, porque José tuvo sueños. Porque la Biblia habla de que los jóvenes soñarán sueños, como el caso de Joel capítulo 2. Y en fin, hermanos, hay textos que hablan de los sueños. Por ejemplo, Nabucodonosor tuvo sueños que interpretó Daniel. Yo no estoy diciendo que los sueños no utilizó Dios para revelar su voluntad. En el pasado Él utilizó los sueños, pero los sueños, hermanos, deben ser interpretados a la luz del contexto en donde se mueven los eventos de los sueños. Pero en este tiempo, hermanos, el Señor ya no va a revelar por medio de sueños. Y Él ya no va a decir: te voy a dar un sueño para que le digas a mi pueblo que esto es lo que yo quiero que ellos sepan. No, el Señor, sería muy costoso, hermanos, que teniendo nosotros 66 libros, teniendo la palabra de Dios con nosotros, que el Señor quiera hablar por medio de sueños. El Señor, hermano, no usa ese método para hablarle a su congregación. El método que el Señor utiliza es el método de la palabra de Dios. Aquí tenemos toda una revelación. Y en fin, hermanos, analice lo que yo estoy explicando, piense, no lo vaya a tomar, hermanos, como yo atacando sus ideas. No vaya a pensar de que yo estoy tratando de quitarle la razón a usted. Tampoco voy a decir, hermanos, de que si usted interpreta los sueños como una manera que Dios le dijo y lo dice a la congregación: el Señor me reveló esto. Hermanos, si usted quiere seguir en eso, siga. Yo no le voy a decir que no. ¿Quién soy yo para quitarle ese pensamiento?
Pero mi deber es explicarle, hermano, con todo mi corazón, de que Dios no está hablando por medio de sueños o por medio de experiencias, hermanos. No solo los sueños, hermanos, hay otras formas que la gente utiliza, se pone ahí en la congregación y dicen: mira, hermano, esto me pasó, esto me sucedió y yo quiero, y comienzan ellos a aplicar esas experiencias a la vida de la iglesia. Cosa, hermanos, de que no. Para mí, hermanos, cuando usted se pare delante de la congregación o delante de las personas para hablar de la palabra, es mejor que se hable de la palabra, que todos los pensamientos sean tomados de aquí y explicados a la congregación. No tenemos necesidad, hermanos, de tomar otra fuente. Por otro lado, también, hermanos, les voy a decir algo que tiene que ver con lo experimental. Mi pastor dijo que esto me va a pasar. Yo tengo miedo porque eso me puede suceder a mí, porque mi pastor me lo dijo, o mi líder me lo dijo. Yo tengo miedo. Hermano, ¿por qué va a tener miedo por algo que, si alguien le dijo, esto te va a pasar o esto te va a suceder? Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, y no tenemos nosotros por qué tomar las experiencias para interpretar la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado en interpretar experimentalmente la Biblia. Mejor estudiemos la Biblia para que la Biblia interprete nuestras experiencias, especialmente el caso de los sueños, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que yo soñé? No que yo soñé esto y la Biblia me apoya en cuanto a eso. Bueno, ahora, hermanos, la interpretación de la teología de la prosperidad. No sé cuántos minutos llevo. Si voy robándoles más tiempo, hermanos, quiero que ustedes me dispensen, pero yo quiero dejar terminado esto para ya no regresar el próximo jueves en esto, sino más bien llevarlos a la provechosa lectura de la palabra de Dios. Entonces, la interpretación de la teología de la prosperidad. Ellos interpretan la Biblia, hermanos, de esta manera: si eres hijo de Dios, oiga, si eres hijo de un rey, tienes que vivir como hijo de rey. En otras palabras, hermanos, un hijo de Dios no debe de ser pobre. Esto es lo que anuncia la teología de la prosperidad. Interpretan así. Ahora bien, dice que Abraham fue un hombre muy rico y exageradamente rico. Y eso es verdad. Y ellos dicen: si Dios bendijo a Abraham de esa manera, me tiene que bendecir también a mí. Si Dios bendijo a David de esa manera, me tiene que bendecir también a mí de esa manera. Si Dios bendijo a Salomón dándole grandes riquezas, me tiene que bendecir también a mí. Eso es lo que dice teología de la prosperidad cuando interpreta estos pasajes. Por ejemplo, hermanos, hay muchos proverbios que hablan de la riqueza, y ellos tratan de ver que esos pasajes y muchos episodios de la Biblia apoyan, hermanos, la riqueza. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando alguien interpreta la Biblia como lo interpreta teología de la prosperidad, ellos dicen, hermanos, que el que es pobre, el que no tiene carro, el que no tiene casa, el que no tiene nada, entonces o no es hijo de Dios o no está viviendo espiritualmente bien. Por eso Dios no lo bendice. Por otro lado, hermanos, también algunos dicen que el que tiene carro, que el que tiene casa, que el que tiene terrenos, que el que tiene todo, es porque Dios lo ha bendecido y está espiritualmente bien. Y eso ocasiona tristeza. Hermanos, yo quiero traer a su mente algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, hermanos, el Señor Jesús nació en un pesebre. Y toda la historia de Él nosotros conocemos. Que Él fue rico inmensamente, pero pobre humanamente. Que
que hubo un tiempo en que no tenía cómo pagarle al César, sino mandó a un apóstol, a un discípulo para que fuera a pescar y le sacara algo de la boca del pez y que ahí fuera a pagar las deudas de ambos. Usted recuerda. También, hermano, usted recuerda que Pedro y Juan iban al templo a orar y cuando encontraron al cojo, ellos dijeron, no tengo plata ni oro. No estoy diciendo, hermanos, que el Hijo de Dios debe ser pobre. No. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que la vida cristiana es normal. Hay hermanos que tienen sus posibilidades económicas, bendito sea el Señor, pero hay hermanos que no lo tienen. Pero el que tiene, que no diga que tiene porque es súper espiritual, súper santo. Y el que no tiene, que no diga es que yo soy un paupérrimo espiritual también, porque no tengo riqueza espiritual, por eso Dios no me bendice. No, hermanos, quitémonos eso del pensamiento. También usted, hermano, recuerda que Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hay muchos errores, hermanos, que cometen algunos porque tratan de traer a personas a la iglesia por su dinero. Y algunos dicen, mira, tienes que dar tu casa, tienes que dar tu carro y cuando lo des Dios te va a bendecir, dice, al triple, al cuádruple. Y la gente va dando sus bienes, hermanos, y se va quedando sin nada. Han ocurrido casos muy terribles en cuanto a eso. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con la teología de la prosperidad. No es correcto, hermanos, interpretar así. Pero para que no nos quedemos, hermanos, tan cortos en la base bíblica, quiero que usted recuerde lo que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 2:9 dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre. De todas las regiones, hermanos, la iglesia más pobre era la iglesia de Esmirna. Pero la Biblia dice, pero tú eres rico. Hablando en lo espiritual, ellos no poseían bienes, ellos no tenían cosas, pero tenían lo más hermoso, lo más lindo, lo más sublime, que era la riqueza espiritual. Y el Señor acomoda este pensamiento y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se pudre y se termina, pero hagan tesoros en el cielo. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que Dios sabe cómo va la situación. En la iglesia primitiva habían también pobres. Y usted recuerda que Ananías y Zafira tenían sus bienes y vendieron el terreno y lo daban para darle a los pobres. También Bernabé, un gran siervo de Dios, vendió su fortuna y se lo dio el dinero a los apóstoles para que ellos hicieran la distribución correcta del dinero que se tenía, con el cual podían ayudar a los pobres de la congregación. Entonces siempre han habido pobres. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, hermanos, el tema de la pobreza es un tema que no aparece con la teología de la prosperidad. Entonces buscan la manera de cómo explotar, de cómo sacar el dinero, de cómo hacer que la gente vaya y dé su dinero. Yo no estoy diciendo que usted no dé, pero cuando damos, hermanos, es el reconocimiento voluntario y espontáneo de lo que Dios pone en nuestro corazón. No es algo que tiene que darlo a la fuerza o dar sus bienes porque así dijo el líder que debe de llevar sus bienes. No, tenemos que cumplir con el requerimiento de dar, pero dentro de lo normal, dentro de lo que es nuestro deber como cristiano en la casa del Señor. Pero nunca, hermanos, no es ni correcto que alguien le vaya a sacar su dinero a la fuerza. Digo eso porque estoy en la teología de la prosperidad y de eso se ha dado mucho. No me malinterprete. Estoy enseñando y mi deber es educarle, enseñarle, formarle en cuanto a la palabra de Dios. Apocalipsis 9 habla de que la iglesia de Esmirna era pobre, entonces, pero eran hijos de Dios. Algunos dicen que si eres pobre no eres hijo de Dios, porque no eres hijo del rey. ¿Y cuánta gente no va a esas megas iglesias, hermanos? Donde en alguna manera están enfocando solo el tema de mamón,
el tema del dinero. Ese es el enfoque, el dinero y el dinero y el dinero. Si no das dinero, entonces si comienzan, hermanos, a cuestionar la fe. Yo quiero decirle, hermanos, que si nosotros tenemos agradecimiento por la salvación, damos las contribuciones correspondientes a la iglesia sin que a nosotros se nos exija, sino tener un conocimiento de amor y de bondad para sostener el ministerio de la iglesia en la cual estamos participando. Hermanos, capítulo 3, versículo 17, si me permiten estos minutos, 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, la iglesia de ¿qué? La iglesia de Laodicea decía, somos ricos, y ellos eran ricos. Tenían, hermanos, posibilidades económicas. La iglesia era una iglesia que disfrutaba de la opulencia. Cualquiera podía admirar sus edificios. Y o sea, tenemos mucha plata, podemos botar este edificio y hacer nuevo edificio. Pero el Señor, la gente juzgaba por el dinero, pero el Señor juzgaba de otra manera y le dice, pero dice aquí el texto, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ve, hermano, ellos no carecían de nada. Pero dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos eran ricos ante la gente, pero ante Dios eran ciegos, eran desnudos, eran pobres. Hermanos, no sigamos pensando en la teología de la prosperidad. Es, si me permite, hermano, con todo respeto, es una forma inadecuada de interpretar la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al final. Solo quiero decirle que hay una manera que es correcta y yo se las recomiendo. Es una interpretación que no se inclina a las ideas anteriores, porque las ideas anteriores particularizan, va de acuerdo a un sistema, pero el sistema que estamos usando en este caso es el sistema gramático histórico literal. Ahí no hay pierde, hermanos. Esa interpretación nos ayudará a interpretar la Biblia a través de 5 lentes. El primer lente con que se interpreta gramático histórico literal la Biblia es a través de la herramienta hermenéutica. La hermenéutica que nos ayuda a interpretar sanamente la sagrada palabra de Dios. Y la gramática, aunque no tengamos conocimiento de gramática hebrea, de gramática griega, pero si tenemos cierto conocimiento de la gramática castellana, vamos a poder entrar, hermanos, y conocer lo que Dios está diciendo ahí. También, hermanos, se utiliza el contexto literal. Se trabajan los contextos para ubicar bien el texto. Y también, hermanos, se trata de que la Biblia hable por sí misma, que ella dé su mensaje, sin retorcerle el pescuezo a la Biblia. No hay que decir, a la Biblia, vas a decir esto porque yo quiero que digas. Es un error, hermanos, que cuando nosotros utilicemos el púlpito, a tirar al derecho y al revés como a romper piñata, porque queremos herir, queremos golpear, queremos decir esto, porque queremos desahogarnos. No, hermanos, no es así. Hablemos la palabra de Dios, expliquemos la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que se va a encargar de formarnos, de educarnos, sin tirar pedradas, sin gritarle a la gente, sin decir cosas, hermanos. Mejor que la Biblia hable por sí misma y nos diga qué cosas tenemos que hacer. Si el oyente no quiere obedecer esta palabra ya planteada de una manera sana, esa persona es responsable ante Dios. Pero, hermanos, la interpretación que voy a tratar de indicarles la próxima reunión es el método gramático histórico literal. Que el Señor le bendiga, hermanos, nos bendiga a todos. Y así como inicié con una oración, así quiero terminar esta oración también, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y si tiene preguntas, hermanos, ¿por qué no hacerla llegar, verdad? De repente,
le interesa. No sé cuántos seguidores tenemos, no podemos ahorita darnos cuenta quiénes van a tener la oportunidad de ver este programa, pero yo le animo, hermano, a que nos llame de alguna manera, o también, si usted está en el grupo, háganos preguntas a través del grupo de WhatsApp para poder nosotros saber qué pregunta tiene, y le vamos a dar la respuesta en el próximo programa, si así lo permite el Señor. Por ahora, que pueda descansar, pueda dormir, ¿verdad? Como dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así que duerma con tranquilidad. Estamos en un momento tan difícil de la pandemia en Sololá, pero que el Señor nos ayude, hermano. Guarde su distancia, cuídese mucho, no se esté exponiendo, porque tenemos que cuidarnos también. Algunas iglesias ya se están reuniendo. Es bueno que se tomen las medidas necesarias, porque nuestro municipio ha alcanzado un nivel ahorita de contagio muy fuerte, pero pidamos al Señor que nos ayude para ser guardados, hermanos, y cuando ya los ancianos y el pastor nos den el ok para poder reunirnos, aquí vamos a estar reunidos. Esperen ustedes más información. Acompáñenme, hermano, a cerrar este momento con una oración. Padre y buen Dios que estás en gloria, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Dentro de pocos días venimos con otra enseñanza, Señor, que estamos tomando del libro de Apocalipsis. Estamos tratando, Señor, de llevar un mensaje que se está tomando del toque de las trompetas que están ahí. Danos, Señor, la facilidad de poder entender y seguir adelante. Bendice a mis hermanos, que tú les guardes en el lugar donde están. Señor, guarda sus hogares, las habitaciones, que ellos puedan, Señor, ser guardados de ti. Te lo suplico con todo mi corazón, que los guardes a donde quiera que van. Y en el caso de nosotros, Señor, también que tú nos guardes. Amamos a todos nuestros hermanos. Yo sé que ellos también tienen cierto amor para con nosotros y nos amamos en tu nombre. Oramos pidiendo bendición en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.